Bueno, comenzamos. A lo largo de la historia, el impulso para adentrarse en lo desconocido ha sido inseparable de la necesidad de cartografiarlo. Quien se aventura enfrenta un dilema fundamental: ¿cómo compartir la inmensidad de lo vivenciado y descubierto? Este es el párrafo inicial de la narrativa, el imaginario envolvente, que va construyendo sentidos a lo largo de este evento denominado Tercer Encuentro Iberoamericano de Innovación en Tecnología Digital y Tercer Ciclo UBA Digital, Enseñanza Universitaria y Transformación Digital. Les doy una cálida y feliz bienvenida a la segunda jornada de este encuentro y tengo el placer, el honor y una inmensa alegría de acompañar y presentar a la doctora Karina León. Con la doctora León nos anticipa una historia, un vínculo profundo. Es alguien de quien he aprendido mucho y me ha inspirado personal y profesionalmente, allá lejos hace tiempo en las aulas de Filo, cuando fue mi profe de tecno. Siguió de quien seguía aprendiendo, inspirándome aquí en CITEP, cuando fue directora general del centro en estas mismas instalaciones, y coincidirán conmigo de quien seguimos aprendiendo, inspirándonos permanentemente a lo largo de su profusa y lúcida obra. Para quien no la conoce y para recordar un poquito de su trayectoria, Karina es doctora en educación por la Universidad de Buenos Aires, profesora de Educación y Tecnologías e Informática y Educación de la carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, es investigadora del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación, docente de maestrías, doctorados nacionales e internacionales, exdirectora de UBA 21 y de CITEP de la UBA, autora de publicaciones en el campo de la tecnología educativa y desarrolladora de videojuegos serios. Y en esta oportunidad va a compartirnos una conferencia denominada Laberintos, Distopías y Nuevos Ensamblajes para la Enseñanza en Escenarios Digitales. Con este título tremendamente prometedor, como siempre, te escuchamos. Gracias. ¿Se escucha ahí? ¿Estamos bien? Estoy emocionada. Quiero decir que me va a costar empezar. Estoy emocionada. Es volver a una casa en la que estuve, en la que, bueno, eh, muchos años. Así que, bueno, sepan disculpar estos momentos de emoción, que también son humanos, que no tienen la inteligencia artificial, que los tenemos acá hoy y ahora. Y tengo el desafío de hablar mientras atrás está la pantalla. Uno siempre la ve y sabe lo que va a decir, pero acá voy a tener que en algunos momentos darme vuelta. Acá repite igual, de todas maneras. ¿Vamos bien? ¿No se está compartiendo? Vamos a compartir. La idea mía es traer algunas preguntas, algunas cuestiones de por dónde estoy pensando la enseñanza hoy, las claves para revisitarnos como docentes, como investigadores, como gestores también de los lugares en los que estamos. Ahora sí. El segundo es igual porque entendí que el primero se iba a ver poco y era una prueba de visión, a ver quiénes se ponían los anteojos, pero ya los tenían puestos. Lo primero que quiero compartir es que cuando uno trabaja en escenarios de futuro, los estudios de futuro se hacen una pregunta y es, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? Y yo me hice varios, ¿qué pasaría si? El primero, ¿qué pasaría si? Tiene que ver con lo epistemológico. ¿Qué pasaría si el día de mañana no importa qué es falso, qué es verdadero, qué es alucinado y qué es un dato sintético? Los datos sintéticos y las alucinaciones son datos no verificados que la IA produce. Y hoy estamos en un momento en el que hay proliferación de datos falsos, donde se pueden tunear imágenes que no sabemos si son certeras o no, que podemos ver las marcas de eso. Pero yo me pregunto, ¿qué pasaría si el día de mañana deja de ser relevante qué es falso y qué es verdadero? ¿Qué haremos como humanidad, qué haremos como docentes si esto sucede? La segunda hipótesis es más cognitiva y tiene que ver con qué pasaría si
delegamos al extremo nuestras capacidades cognitivas a la IA. Todo lo que hoy conocemos como IA es la IA estrecha, el MIT está trabajando en una IA amplia, donde cada vez hay posibilidades de más delegaciones. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber deterioro cognitivo? ¿Va a haber saturación cognitiva? ¿Va a haber menos pensamiento? Otra hipótesis. La tercera tiene que ver con lo político. ¿Y qué pasa con las narrativas? ¿Qué pasa con las narrativas cada vez más totalizadoras? ¿Qué pasa con el borramiento del otro? La ausencia de diálogo intergeneracional, la ausencia de comprensión de lo que es el otro por el otro. Y es eminentemente política. Es una hipótesis que Harari, en su libro Nexus, la lleva al extremo. ¿Qué pasaría si es el fin de las democracias? Dice, por ejemplo. Y la última tiene más que ver con nuevas formas de inteligencia, tiene que ver con preguntarnos qué es la inteligencia y nuevas materialidades. Cuando Laura Tripaldi en su libro Mentes Paralelas, que es química, habla de elementos que hoy tienen inteligencias u otras inteligencias, nos hacen preguntar si va a haber una cohabitabilidad de tipos de inteligencia. Entonces, fíjense que todas estas preguntas son hipótesis y me parece que es tiempo de formular este tipo de hipótesis con qué pasaría si. Cuando pienso también en lo que es la historia de las tecnologías, cuando pienso desde el campo de la tecnología educativa, campo que abrazo hace más de 30 años y en el que me formé de la mano de Edith Litwin, pienso que hay muchos mitos que vuelven en la historia, estos mitos, diría Nietzsche, del eterno retorno, y entre esos mitos está que la tecnología nos hace más eficientes, que la tecnología va a reemplazar al docente. Esto no es un mito nuevo, con la inteligencia artificial generativa se reedita, vuelve a aparecer esta idea, y sí hay que empezar a pensar que hay algunas tareas que vamos a delegar, pero hay que también pensar cuáles son las tareas que no vamos a delegar. Y en estos mitos y sesgos que son humanos y que no son de la inteligencia artificial, hemos ido construyendo discursos en relación con la inclusión de la tecnología en la educación. Y estos discursos también están sesgados. Por un lado, un discurso vinculado con el solucionismo digital, y esto tiene que ver con que las tecnologías nos van a resolver problemas educativos, el problema del aburrimiento, el problema de la atención, pongamos tecnología para resolverlos. El negacionismo digital, muy presente en los debates, prohibamos la tecnología. ¿Qué hacemos cuando prohibimos la tecnología? ¿Dónde aprenden a usar críticamente la tecnología si no es adentro de la escuela? Si no es adentro, es afuera, es en el mercado negro de todo lo que sucede en relación con lo digital. Y a mí me gustaría pensar que es adentro y no afuera, donde se aprende a usar críticamente y a pensar críticamente estas tecnologías. Y el último discurso, menos visible, pero que ha atravesado la historia de las tecnologías, es el determinismo. Y es pensar que las tecnologías mejoran. Las tecnologías mejoran la enseñanza, la tecnología mejora la clase, la tecnología es sinónimo de progreso social. Y acá me gustaría que nos preguntemos si es así, si la tecnología es sinónimo de mejora de la enseñanza o es la enseñanza la que mejora a partir del uso de tecnología y cambia nuevamente la mirada. En estos sentidos, estos discursos son todos sesgados, todos limitados y todos reducidos. Y hay que empezar a pensar qué discurso construimos en relación con la inclusión, porque el discurso también hace acción. Bueno, ni hablar de los superpoderes que le damos, ¿no? El pensamiento mágico, wow, mira lo que hizo. Y si bien a lo largo de la vida escolar uno, y sobre todo en las primeras infancias, trata de construir el pensamiento mágico, llegamos adultos y seguimos con ese pensamiento mágico. Fíjense la fuerza y la persistencia de mitos, de superpoderes, de sesgos. Y por último, algo que también es político, y es que las plataformas en la actualidad, es cierto, tienen poder de predecir qué alumno puede abandonar o está próximo al abandono. Pero también es cierto que trabajan sobre un principio de discriminación algorítmica y les dan más a los que mejor les va. ¿Qué hacemos en términos de justicia algorítmica cuando realmente tenemos estudiantes que necesitan más ayuda y esa ayuda se reduce a algoritmos? O esas predicciones
se reducen a algoritmos. Avanzo con una serie que me encantó, que es Dark. Si no la vieron, es recomendable verla. Es una serie que trabaja con saltos temporales y la voy a contraponer a una película que es interesante el título, que es Todo en el mismo tiempo, en el mismo lugar. Estamos en una sociedad donde todo ocurre en el mismo tiempo, en el mismo lugar, y tenemos que tomar algunas decisiones. ¿Y por qué tomo Dark? Porque esos saltos temporales nos hacen ver que 30 años atrás, 33 dice la serie, pero bueno, licencia poética, 30 años atrás, cuando empezábamos con algunos rudimentos, digo, Google 1995, 98, hablábamos de Encarta, hablábamos del Dial-Up, hablábamos del DOS, supongo que empezaba Windows, supongo que recordarán esta historia y quizás más jóvenes que no sepan de qué estoy hablando, pero bueno, existía algo que se llamaba DOS, que uno tenía que poner el comando, que la computadora si no lo ponía bien no reaccionaba, se fueron borrando esas huellas. Fíjense que hoy solo con mensaje de voz eh, podemos acceder a la información y a veces la información accede a nosotros antes de que la pidamos. Estamos en un momento en que esos 30 años tuvieron un crecimiento súper vertiginoso y rápido, donde se invisibilizaron las huellas de nuestras acciones, porque hoy la mediación es directa. Y quiero decir algo fuera del libreto, no lo van a ver acá, pero que vengo pensando en los últimos tiempos. No sé si a ustedes les pasa, yo tengo amigos, colegas que usan la inteligencia artificial como terapeuta. Si hay psicólogos acá, bienvenidos, bienvenidas, porque lo que sucede es que le preguntan todo. Le preguntan qué hacer frente a una pelea. Recuerden la película Her, sí, que era casi una conciencia, ¿no? Eh, y lo que está salteándose ahí en estos atajos emocionales es la simbolización. Se pasa directo del pensamiento a la acción. Lo vemos en los casos, lo vemos en el caso de una joven de 14 años que va con un arma a la escuela, lo vamos viendo. Pero estas señales de falta de simbolización no vienen en un vacío, vienen en una sociedad que fue borrando las huellas, porque las mediaciones se fueron haciendo menos visibles. La construcción del conocimiento fue invisibilizándose de modo tal que hoy solapamos información y conocimiento, pero solapamos también esas mediaciones cognitivas y sociales. Y todo esto en 30 años, que es poco. Si hay historiadores sabrán que 30 años en la historia es poco. ¿Qué devendrá dentro de 30 años? No sabemos, pero sí podemos hipotetizar. Por eso empecé con escenarios de futuro, porque no podemos dejar que esas tecnologías o estas tendencias culturales sean las que decidan qué pasará en estos nuevos años y 30 años. Pero también quiero ir 30 años atrás. 30 años atrás, década del 60, estaban los supersónicos. Yo los veía. 1962, supersónicos. Superagente 86, hombre nuclear, mujer biónica, Jaime, el robot entrañable del Superagente 86, que cuando lo conocías y le pedías la mano, te sacaba la mano y se la daba. Hoy opera así la inteligencia artificial, con esa literalidad. Pero ¿por qué traigo los supersónicos? Casi todo lo que se inventó hoy existe. Robotina, la casa inteligente, el reloj que tenía el señor Sónico, no la valija, no, y tampoco los autos todavía que vuelan, pero yo dije muchos de los inventos, es verdad que no todos, sí también estaba la videoconferencia, porque ella tomaba clases de gimnasia por videoconferencia, o él hablaba con su jefe. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque la ciencia ficción creó realidad, no la creó por sí misma. Hubo gente que de alguna manera adoptó esas ideas para llevarlas a la realidad. Lo mismo que hoy sucede con Elon Musk y Marte. Entonces, tenemos que mirar esa ciencia ficción, porque la ciencia ficción nos muestra que los relatos y las narrativas de ciencia ficción pueden hacerse realidad. Dos escenarios distintos, el qué pasaría si y la ciencia ficción nos alertan sobre posibles acciones que podríamos hacer actuales en el día de hoy.
Bueno, ¿qué implica leer la sociedad? Cuando yo decía todo en el mismo tiempo y en el mismo lugar, decía o pensaba que hay que entender la sociedad que transitamos. Muchos de acá somos una generación bisagra que transitó lo analógico con lo digital. No hay tales nativos, hay miradas distintas de una sociedad que nos interpela y una sociedad que nos da señales que tenemos que entender. Difícil entenderlas, pero necesarias para comprender. En este sentido, preguntarnos qué sería formar un ciudadano crítico. Cuando la ley 1420, cuando el Estado Nacional propició una ciudadanía en un modelo de Estado, lo que nos cabe preguntarnos es cuál es el modelo de Estado actual, cuál es el modelo social actual y qué ciudadano estamos formando, para qué mundo. Cuando este mundo lo estamos entendiendo hoy y va mutando en ese mismo hoy, cuando los estudiantes que tenemos en el aula hoy no van a ser los mismos que mañana, ni fueron los mismos que ayer. Cambia rápidamente. Esta vertiginosidad nos trae un desafío que, como diría María Elena Walsh, es un tiempo no apurado, pero es un tiempo no apurado de pensar que convive con un tiempo apurado de un hacer, de un tiempo apurado en el que las tecnologías no nos piden permiso, no son neutrales, portan modelos políticos, comunicacionales y educativos y nos exigen esa mirada crítica. ¿Qué sería hoy esa mirada crítica? ¿Qué sería hoy formar en pensamiento crítico? ¿Qué hacemos para generar ese pensamiento crítico? Frente a una analítica potente que tenemos que aprovechar porque los datos que nos dan las plataformas nos permiten muchas cuestiones, también preguntarnos qué nos cabe frente a la toma de decisiones. ¿Qué decisiones estamos tomando hoy como docentes? Porque esas decisiones corren en la línea o en las líneas de este pensamiento de futuro en el presente y de esa ciencia ficción educativa que está por crear. Si pusiéramos todas nuestras cabezas hoy para repensarnos con esta mirada desde el presente hacia el mañana de ciencia ficción, ¿qué nos imaginamos como utopías, como distopías y como posibles caminos? Probemos, experimentemos el camino de narrativas no totalizadoras, sino creadoras de un futuro inclusivo y un futuro democrático. Cuando hablo de nuevos ensamblajes, pensando en Hales y otra gente que está mirando esto, es que desde la teoría, desde la investigación, nos estamos corriendo de una idea de hibridación, pensándola como virtual y presencial. Y estamos hablando de hibridaciones hombre-máquina y estamos hablando de ensamblajes cognitivos con estas herramientas. Hoy es imposible decir no usemos la inteligencia artificial, está en todos lados. Lo que es más complejo es pensar qué nuevas cogniciones puedo generar utilizando la inteligencia artificial como ensamblajes posibles de pensamiento, de un pensamiento que puede expandirse o no o puede banalizarse. Y esa es una decisión que sí podemos tomar hoy. Quiero ver si me quedó algo ahí. Los ingenieros del caos es un libro que recomiendo, que es de Di Paoli, donde trabaja esta tesis también de Harari de lo político, de cómo hoy los algoritmos no solo fragmentan la información, sino aprovechan las emociones, la ira, el enojo, que están muy presentes. Fíjense que estamos en una sociedad donde es difícil hablar. Es difícil mirarnos a la cara, decir lo que pensamos, tratar de entender la óptica del otro desde lo que el otro quiere decir, no desde lo que nosotros queremos que diga o pensamos que está diciendo. Frente a esta pérdida de diálogo, los ingenieros del caos son quienes fabrican estos algoritmos para que la información llegue fragmentada y uno escuche lo que quiere escuchar. Se ve en las campañas políticas, se ve en las redes, se ve en todos lados, ¿no? Esto también es una idea que quería traer. ¿Cuál va a ser nuestra próxima ciencia ficción? Bueno, ¿y qué queda fuera de la caja? Fuera de la caja quedan varias cosas. Fuera de esta caja que nos hace ver un mundo restringido y sesgado. Quedan nuevas formas de construir conocimiento, nuevas epistemologías. Cuando yo decía qué pasaría si lo falso y lo verdadero se borran como esferas, también estoy pensando qué pasa cuando nuestros estudiantes no distinguen ese dato falso,
no distinguen que la cita está inventada, no tienen una base epistemológica para esa comprensión. Y ahí tenemos también algo para decir. Pero ¿qué nos pasa? Que nuestros currículums son sumamente extensos, tan extensos y tan fragmentados muchas veces como lo es Internet en esa fragmentación. La promesa que trajo Internet de equidad no se cumplió, la tenemos clara. Que la promesa que nos porta la inteligencia artificial generativa de un mundo ilimitado en el que todo puede ser generado, también tiene que ser puesta en cuestión. Porque acá lo que está en cuestión no solo es el conocimiento socialmente válido. Los pedagogos hablamos años del conocimiento socialmente válido o valioso. ¿Qué es hoy un conocimiento valioso para nuestros jóvenes? ¿Para qué los estamos formando? Para una profesión que está cambiando, que probablemente muchas de esas tareas estén delegadas a robots porque ya están robotizadas, y muchos de estos entrenamientos a robots tampoco están en manos o en nuestras manos. Entonces, la pregunta epistemológica es, cuando hay nuevos ensamblajes, ¿qué enseñamos? ¿Qué contenido es valioso? ¿Por qué seguimos con programas tan extensos? ¿Por qué nosotros tampoco jerarquizamos frente a esta horizontalidad que nos da este acceso a tantas fuentes de información fragmentadas, horizontales, sin jerarquías? Se fue perdiendo la autoridad docente, es cierto, se fue perdiendo la autoridad, se fue perdiendo la autoridad del saber y se fue perdiendo el deseo de saber. ¿Cómo recuperar ese deseo de aprender? ¿Cómo recuperar ese deseo de enseñar en una sociedad que nos brinda todo a las manos? Me pregunto también dónde quedó ese deseo. Decía Freud que sin deseo epistemofílico no hay aprendizaje, pero ese deseo, si ven a los jóvenes, hay apatía. Si ven a los jóvenes, hay poco deseo, diría, en muchos aspectos de la vida. Y hay que volver a preguntarse por qué nos resulta tan difícil despertar ese deseo también en nosotros, quienes enseñamos. En esto de fuera de la caja, bueno, la gobernanza. Voy a quedar como la jirafa, ¿no? Algún darwinista que diga, lamarquiano que diga que me va a crecer el cuello torcido. La gobernanza, los datos, los cedimos hace tiempo. Jacobo escribía que cedimos, ¿no?, nuestros derechos de los datos. Pero, y acá me estoy anticipando algo que voy a decir, pero para mí es relevante. Cuando hablaba del salto hacia atrás, quiero decir, McLuhan habló de la aldea global y Castells en la Sociedad de la Información en 1996, 1997, dijo que esta sociedad iba a ser una sociedad de datos. ¿Cómo miró antes? ¿Cómo descubrió antes? Tuvo señales. Yo quiero que veamos esas señales. No son señales extraterrestres, no hay que ir al Uritorco, ¿sí?, para verlas. Digo, las podemos ver acá, porque son señales que nos traen nuestros alumnos con lo que hacen o dejan de hacer. Son señales que tenemos en el día a día en nuestra sociedad y tenemos que verlas. En este fuera de la caja está la gobernanza. ¿Qué hacemos con esto? ¿Regulamos, no regulamos? Europa regula, nosotros no regulamos, hay que regular. Las instituciones tenemos que empezar a decidir, bueno, regulemos el uso, un 30% pueden usarlo, tenemos detectores de inteligencia artificial generativa. Bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Regulamos el uso o no lo regulamos? Son preguntas para hacer hoy, son preguntas para decidir. No son preguntas personales, son preguntas institucionales, son preguntas colectivas, son preguntas que uno tiene que hacerse, ¿no? La gobernanza, la epistemología. No quiero dejar nada fuera de la caja. Bueno, y la metatecnología, porque en realidad esta es una tecnología que sí cambió. Es una tecnología que Mónaco, Costa, en sus papers llaman metatecnología, porque es una tecnología que opera con otras tecnologías. Estamos en un nivel supratecnológico, en una tecnología que tiene esa interoperatividad. ¿Cómo voy con los tiempos? Porque tengo todavía un montón. Entonces. Y el tema del agenciamiento. Lo voy a traer también un poco después, pero Floridi, en un libro que me recomendó Silvia, acá presente, yo lo venía leyendo con Infoesfera, venía siguiéndolo, da un dato interesante, una señal o una huella de esas que hay que empezar a mirar, y es que diferencia agencia de inteligencia. Cuando él habla de inteligencia artificial, señala que tiene posibilidad de agencia, de resolver, pero que la inteligencia humana tiene intuición,
tiene emoción, tiene heurísticos, no solo algoritmos, y hay que empezar a desacoplar inteligencia de agencia. Fíjense en un momento en que hay que pensar la gobernanza, si regulamos, si no regulamos, en pensar qué hacemos con el conocimiento, qué va a ser valioso epistemológicamente, en un momento en que tenemos que decidir que esta metatecnología va por todo, nos queda esta posibilidad de seguir desacoplando agencia de inteligencia. Bueno, ¿qué puse acá? Algo que vengo diciendo y es, si hay gente que leyó esta sociedad, ¿qué anticipaciones de sentido tenemos que hacer? Alicia Camillioni a mí me enseñó hace muchísimos años en didáctica, también en esa casa que fue Filosofía y Letras, que la educación es siempre reactiva. ¿Por qué no pensar en una educación que en lugar de ser reactiva pueda anticiparse? Tenemos, vuelvo a decir, un montón de investigación, tenemos nuestras aulas como laboratorio, tenemos a CITEP como laboratorio para toda la universidad. ¿Por qué no pensar esas hipótesis? ¿Por qué no pensar en trailers que anticipen nuestra ciencia ficción educativa, como decía antes? ¿Qué preguntas nos tenemos que formular? Hay algunas que yo ya me estoy formulando y es qué pasa con nuestros modos de pensar, de construir conocimiento, estas delegaciones que hacemos, cuáles son. Yo diría que sometamos la evaluación a examen y pongamos todas las evaluaciones que hacemos a la inteligencia artificial. Cuando las conteste fácil, sabemos que tenemos que cambiar esa evaluación. Algo que hacíamos un montón, por lo menos en ciencias sociales, era que analicen desde dos puntos de vista, desde autores. Eso hoy lo puede hacer. La síntesis era un proceso complejo en la era de Internet porque había sobreabundancia de información. Hoy la hace en 30 segundos. Bien o mal, bueno, discutámoslo, la vigilancia epistemológica, todo lo que sabemos. Pero entonces, ¿qué es difícil hoy? ¿Qué es algo humanamente complejo de hacer? Una hipótesis, una buena pregunta, un prompt. Freire hablaba, ¿no?, de la pedagogía de la pregunta. Quizás es eso, llegan al doctorado y es complejo, ¿no? No se sabe formular una buena pregunta de investigación, así que quizás pueda ser una punta. Bueno, empecemos a pensar que nuestra evaluación se someta a examen y empecemos a pensar qué es difícil, porque lo que antes era difícil hoy puede ser fácil y lo que antes era fácil hoy puede ser difícil. Entonces, probemos, experimentemos en estas líneas. Hay también en estos escenarios de futuro algo que no dije, pero que también tenemos que leer como sociedad. Hay cambios demográficos, hay menos natalidad, los jardines están cada vez más vacíos, hay cambios ambientales, acá hay gente que sabe de eso más que yo. Y por otro lado, hay cambios sociales profundos. ¿Qué hay del tiempo de ocio? Piensen ustedes qué hacen en el tiempo de ocio. Salvo Alejandra y yo que jugamos al tenis, eh, el tiempo de ocio está colonizado. Estamos mirando reels que nos vienen cada vez a la mano, que fíjense qué hacen los jóvenes en sus tiempos de ocio. También se coloniza el cuerpo disciplinado, el cuerpo sentado, el cuerpo en poco movimiento. A mí me preocupa el tiempo de ocio, porque antes el tiempo de ocio era de ocio. Y hoy hay que redefinir qué es el ocio, ¿no? Si tenemos tiempo de ocio, si no estamos corriendo hacia otro trabajo o corrigiendo o haciendo, siempre estamos haciendo algo. ¿Qué sería no hacer nada? ¿Es posible? Bueno, me parece que son preguntas que hay que hacerse, ¿no? Anticipar el cambio demográfico, ver lo que está sucediendo con el planeta, ver qué está sucediendo con el trabajo y el ocio. No son plenamente educativos, pero a la vez atraviesan nuestra educación. Estamos en un contexto de superplataformización donde también se colonizó el tiempo de ocio, porque estamos 24/7 trabajando, ¿no? Y hay un libro de Snirsek que habla del post-trabajo que es interesante y recomendable, así como el de Di Paoli, voy recomendando, ¿no? A ver, ¿qué pasó con esto? Nos detenemos en el tiempo de ocio. Está bueno, no hacemos nada. Pensamos, ¿se movió o no? ¿Las pilas? ¿Se puede correr así?
manual, volvemos a lo analógico. Sí, por favor. Dale, sí, por favor. Bueno, este es mi tema. Yo investigo hace tiempo, desde que me doctoré, hace muchos años, el tema de los aprendizajes. Las transformaciones en los modos de aprender. Las transformaciones en los modos de aprender, algunas fueron sutiles, otras fueron profundas, pero no podemos revisar la enseñanza si no entendemos las transformaciones que están sucediendo cognitivas y en los modos de aprender. En la década del 90, Salomon Perkins y Gloverson, junto con otros autores, hablaban de la cognición distribuida. Lo estudiamos, lo investigamos. Hoy hay que volver a revisitar esos autores. ¿Qué sería un residuo cognitivo hoy con la inteligencia artificial generativa? ¿Qué implica esta idea de delegar ciertas funciones cognitivas? ¿Qué delegamos memoria, por supuesto? Si yo les preguntara a ustedes qué cosas se acuerdan menos que antes, hay un montón, ¿sí? Teléfonos, cumpleaños, datos, pero eso no quiere decir que no tengamos memoria o que nos falte la memoria. Vamos delegando ciertas funciones cognitivas a la vez que vamos transformando nuestros modos de aprender y nuestros modos de pensar. Creo que hay que volver a esas teorías para revisar estas delegaciones en términos de cognición distribuida, pero que también hay que empezar a pensar en estas nuevas visiones que empiezan a aparecer desde la investigación de los ensamblajes sociocognitivos. Cuando se habla de nuevas materialidades, cuando se habla de materiales inteligentes, cuando se habla de los hongos, hoy hay un montón de libros sobre los hongos, del fin del mundo, de lo que fuera, se empiezan a pensar modos subterráneos de conexión y de cohabitabilidad de formas de inteligencia. Volvemos a pensar si es inteligencia o agencia, eso ténganlo en la cabeza. Pero en estos ensamblajes, cuando uno hace el trabajo con los jóvenes y les dice, ¿qué te imaginas en ese qué pasaría si? Los jóvenes dicen, en ese qué pasaría si o cómo se imaginan la enseñanza o la educación, ¿qué pasaría si tenemos un chip? Y la hipótesis del chip es interesante porque lo que representa es que la educación es información. Tenemos un chip, tenemos toda la información. ¿Eso es educarnos? ¿O qué es educarnos? Entonces, en esta teoría que empieza a vislumbrarse de los ensamblajes, lo que tenemos que poner en juego es qué implica educar. ¿Qué implica educar en otros términos que no sean solo transmisivos? Seguimos un modelo todavía eminentemente transmisivo, donde información, lo vuelvo a decir, se solapa con conocimiento. Y en estas teorías de las múltiples, ya no múltiples inteligencias, sino múltiples formas de inteligencia, de cohabitabilidad y de ensamblajes, tenemos que también pensar en el pensamiento no consciente, en nuestras formas de procesar la información. Y esto es una línea muy interesante que se está abriendo de investigación que sugiero empezar a leer. Está en Hales, Lo impensado, pero empieza también a estar en muchas investigaciones actuales. Y cuando hablo de aprendizaje pleno frente al aprendizaje automático, voy más rápido, ¿no? Sí, frente al aprendizaje automático, lo que estoy pensando es que el aprendizaje pleno, lo que todavía está en nuestras manos, es generar experiencias significativas. Y esas experiencias significativas tienen que no suceder o no suceder de manera sesgada. Esas experiencias tienen que ser plenas. Cuando pasa la educación, nosotros que estamos acá y nunca nos fuimos de la educación, ¿no? Porque desde jardín estamos endogámicamente en el mismo sistema, doctorándonos, enseñando como fuera. Y uno recuerda las experiencias que nos marcaron. Yo llamo esto tatuajes cognitivos, esos tatuajes como el hombre ilustrado que nos quedaron en la piel. Son pocas las experiencias. Y muchas de esas experiencias son de lo que Dick llamaba de borde del currículum, algo de arte, un fogón, una salida. ¿Por qué siguen siendo de borde, no? Pásalo, ¿se pasa? Sí. Bien. Acá, pero paso porque tengo poco tiempo y quiero dejar a preguntas o comentarios. Bueno, ¿qué desafíos didácticos? Si cambiaron las maneras de aprender. Mariana Maggio hace tiempo viene hablando de una alteración de las formas, de alterar las secuencias didácticas que no sean transmisión o exposición, aplicación y verificación. Todavía nos cuesta la alteración de esas narrativas,
frente a lo que yo decía de narrativas totalizadoras y homogeneizantes, hay que empezar también a pensar en alterar esas narrativas, en construir narrativas distintas. Bueno, acá hay un montón de cuestiones. Voy a hablar de justicia algorítmica, hablé, de un currículum minimalista, algo dije, ¿no? De un currículum que se centre en lo jerárquico, en lo importante. Si les cuesta jerarquizar la información y por eso no construyen conocimiento, nosotros no deberíamos espejar eso. Nosotros deberíamos volver a lo único que para mí rescato de la pandemia con todo el dolor que fue, y es lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Pudimos recuperar lo esencial y después nos olvidamos y volvimos a que todo es importante. Cuando todo es importante, nada es importante. Porque no sabemos decidir nosotros, tomar decisiones respecto de qué es importante. Y para generar pensamiento críticos, si hay acá filósofos, hay que volver a la duda socrática, hay que volver a esa mayéutica en la que lo relevante es la pregunta, es el cuestionamiento. Es cierto escepticismo, pero es una mirada escéptica con una brújula, con un sentido. No es una mirada escéptica solo por la duda, sino también porque hay una base epistemológica que nos hace dudar. Eso que yo decía de la vigilancia epistemológica, de este control epistémico frente a lo falso, lo verdadero, lo alucinado, que no sabemos si va a ser relevante en los próximos años, nos lleva a preguntarnos si esta duda socrática es una posibilidad. Bueno, creo que de acá podría seguir. Lo del agobio es parte del tiempo de ocio colonizado, cosas que ya dije. Apunto. Manual, volvemos. Quiero ir cerrando. 5 minutos. Eh, Hay un péndulo que miramos. Cuando a mí me preguntan sobre inteligencia artificial, la primera pregunta que me hacen es cómo la uso. Domesticamos. Acá se hay de literatura, El zorro y El Principito es un buen ejemplo de domesticación no domesticada. ¿Por qué tenemos que domesticar? Cuando usamos la tecnología ya nos usa. Cuando hablamos de cognición distribuida, hablamos de eso, de patrones no neutrales. Hay cambios en las maneras de aprender, hay cambios en las maneras de comunicar. Algunos están por diseño, están diseñados por algoritmos, por ingenieros. Hay otros que no. Hay algunos intersticios todavía para mirar. Sigo, avanzo un poco para llegar al cierre. En todo caso, hay preguntas. ¿Por dónde arrancar? ¿Por dónde arrancar? Por buenas prácticas. Acá se hace mucho, desde CITEP, pero en todos lados se empieza a documentar buenas prácticas. Por desarrollos propios, agentes. Fíjense que se habla de agentes cuando se habla de inteligencia artificial, otra vez, agencia e inteligencia. Por algo se usa la palabra agentes, desarrollos propios, analíticas. Y acá quiero decir algo, las analíticas son excelentes para predecir, pero estamos en un contexto de hiperpersonalización. Y avancemos un poco más. En esa hiperpersonalización, lo que queda a veces afuera es el lugar de lo común. Traje los laberintos porque en realidad cuando podemos tener un laberinto con una sola entrada y una sola salida. Podemos tener laberintos con muchas entradas y una salida. Podemos tener laberintos de muchas entradas y muchas salidas. Cuando hablamos hoy de hiperpersonalización adaptativa o con algoritmos, nos olvidamos, avanzo un casillero, nos olvidamos de que la educación es el lugar de lo común, que no es el lugar solamente de la hiperpersonalización. Y el lugar de lo común, de la comunidad, de lo que hacemos en común, lo que nos está quitando esta hiperpersonalización es un individualismo extremo. En una sociedad ya individualista, que ya dijimos, de falta de diálogo, dijimos un montón, que totaliza y homogeneiza, el lugar de lo individual debiera ser un lugar que combina con lo común, con lo educativo, ¿no? Acá, cuando yo pienso en la enseñanza en los próximos años, solo unas ideas para cerrar. El tiempo de Internet es un tiempo atemporal. El tiempo educativo es un tiempo de bordes. Tenemos tiempo de recreo, tiempo de clase, tiempo de corregir, tiempos de bordes. Esos bordes se están borrando con la atemporalidad de estas tecnologías.
y entran en colisión dos tiempos. El tiempo no apurado, del que yo decía, el tiempo de demora, el tiempo del pensamiento crítico, con el tiempo de la acción sin simbolización. Y estos dos tiempos coexisten en el mismo lugar. Creo que un tiempo de borde con cohabitabilidad, con caminos sinuosos, con habilidades que tienen que estar diseñadas por la docencia y no por la inteligencia artificial, la autoconfianza, por qué nuestros estudiantes delegan, porque también perdieron la confianza en sí mismos, y esto es una responsabilidad docente política hoy. ¿Por qué no les damos confianza? ¿Por qué no les damos posibilidad de autonomía y decisión? Queremos que decidan en un contexto donde no deciden nada o prácticamente poco, no deciden currículum, no deciden escuela, no deciden compañeros, hay un montón de cosas que no deciden, y no solo por la inteligencia artificial, sino porque no les damos esa posibilidad de decidir. Avanzo. Quedan en el tintero algunas cosas, pero quisiera ir al final, lo último. Estos son los movimientos de ajedrez que yo haría hoy. Salir de la selfie, que nos cuesta un montón, a nosotros también, porque los modelos comunicacionales en las mesas también son de gente mirando su celular. Salir del sí mismo a lo común, de la selfie a la comunidad, de una sociedad de rendimiento que seguimos priorizando el rendimiento por sobre el aprendizaje y por sobre la experiencia. Son movimientos que haría, ¿no? De la urgencia a la demora deliberada, de la nostalgia a la acción esperanzadora, porque la esperanza es política también, decía Freire y dice Jackson, ¿no? De la obediencia a una desobediencia tecnológica, a un hackeo permanente, del diseño intencional de muchas de estas herramientas, y de la infocracia de una sociedad centrada en el dato, a un compromiso político donde no sean los datos los que nos definen, sino que sean nuestras acciones, nuestras anticipaciones, los supersónicos de hoy, pero en la enseñanza, no puesto esto en la tecnología, sino en una didáctica valiente, osada, que pruebe, que experimente, que tatúe en la piel las experiencias que queremos tatuar. Gracias. ¿Te escuchan? Hola, hola, ¿te escuchan? Bueno, gracias Karina, hermoso, emocionante. Seguro tenemos tatuadas unas cuantas cosas. Bien, tenemos un buen espacio para preguntas. Dale. Me apuré un poquito al final, perdón, pero... Levanten la mano, por favor. Si no, vuelvo atrás. ¿Algún comentario? Sí. Buen día a todos. Muchas gracias también por su reflexión, ¿no? En estos espacios, ¿no? Mi pregunta sería un poco, usted ha mencionado algo importante, lo último que decía el tema, la importancia de la tecnología frente a la política, a lo social. La cuestión también es, ¿y cómo valoramos lo ontológico, lo axiológico, lo praxeológico en la vida, sobre todo de formación superior, pero sobre todo nuestros estudiantes y también en nosotros los docentes, ¿no? Porque a veces pensamos que el estudiante tiene una mejor proyección por el uso de la tecnología y el docente como que únicamente es un espectador. Frente a esos escenarios que se vienen, ¿cómo trabajamos el tema de democratización y ética? Es una pregunta compleja porque esto que señalaba, ¿no? Hay mucho diseñado para en lo político, ¿no? Y en la comunicación política para que cada uno lea lo que quiere leer. Y se pierde en esa hiperpersonalización el foco en lo común, ¿no?
que es lo que decía. Pero cuando hablamos de ética en muchas cosas, ¿no? La ética en relación con la protección de los datos que perdimos, la ética en relación con valores, como vos decís. Yo creo que cuando hablábamos de inteligencia y la diferencia con la agencia, la inteligencia recupera un montón de valores, pero que yo diría están en vías de extinción si no los trabajamos. Cuando hablaba de la falta de diálogo, es que quiero decir y asumir como un mea culpa, perdimos un diálogo intergeneracional. No escuchamos, porque muchas de las cosas que suceden hoy es porque no escuchamos. Y esa soberbia nos pasa factura, ¿no? Y me parece que volver a un diálogo, volver a una empatía, volver a entender qué es la democracia en un contexto tan complejo global, ¿no? Donde hay invasiones, donde hay vulnerabilidad de derechos, me parece que donde también se vulnera el planeta, donde se vulnera un montón de cosas, me parece que es parte de la clase que tendríamos que dar. Entonces, acá lo que yo preguntaba es cuál es el contenido de la clase. Porque es cierto que el contenido de mi clase, si yo estoy en odontología, en derecho, en lo que fuera, va a ser el contenido de la clase. Pero ¿por qué no atravesar ese contenido de la clase con otros contenidos que son los contenidos que hoy tenemos que mirar? Por eso preguntaba, ¿qué jóvenes estamos formando? ¿Para qué sociedad? ¿Dónde van a trabajar estos jóvenes? ¿Qué tareas van a hacer? ¿Qué valores van a tener? ¿Qué decisiones van a tomar? Queremos sujetos críticos, creativos, que tomen decisiones, autónomos. ¿Dónde se forman esos jóvenes? ¿Dónde? Entonces, yo tengo que revisar mi clase y darles algunas cosas. No puedo enseñar todo, por supuesto, porque también tengo que jerarquizar qué. Pero que tengo que tomar algunas decisiones respecto de esto. Tengo que empezar a problematizar con ellos sobre estos temas. Tengo que involucrarlos en la discusión. A jóvenes que, es cierto, está difícil movilizarlos y hay que decirlo también. Esto que yo decía del deseo, lo veo en otras cosas, ¿no? El deseo en pareja, el deseo de hijos, el deseo de un montón de cosas que hoy habría que volver a pensar qué nos pasa como sociedad. El deseo político, cuáles son sus causas, cuáles son sus luchas, qué los convoca. En su momento fue la ESI, hoy la ESI también está perdiendo terreno, no digo de parte nuestra, digo de parte de los jóvenes. Frente a eso, elegir qué enseñar es vital, pero ese qué enseñar no puede reducirse a un contenido disciplinar únicamente, porque ese contenido disciplinar también merece detenimiento y también merece esa mirada axiológica y también merece esa mirada política, porque es un compromiso. Cuando yo pensaba en esos 30 años que van a venir, son decisiones que vamos a tomar hoy, pero son decisiones que tomamos en nuestras aulas, en el día a día, y esas decisiones son decisiones cruciales. Si nos ven a nosotros mismos sin usar la inteligencia artificial de manera crítica, sin pensar la clase de manera crítica, también estamos dando un modelo. Cuando las familias dicen prohíban los celulares, les dan los celulares, y en las mesas que ves en un restaurante o en las casas, es una suma de soledades interactivas, bueno, entonces estamos dando un modelo también. Y esos modelos hay que empezar a, como los laberintos, abrirlos un poco más. No tanto para que sean hiperpersonalizados, consensuarlos un poco más. Pero consensuarlos entre nosotros no alcanza, para mí no alcanza. Digo, hay que consensuarlo con los jóvenes, hay que consensuarlo con las familias, que también están viniendo difíciles. Digo, hay que consensuarlo, ¿no? Bueno, sí. Hola Karina, bueno, gracias por tu reflexión. Nosotros estamos pensando en todo esto y tenemos estudiantes que tienen 20 años o más. El cambio tan grande hace que ellos vinieron como unas formateados, por decirlo de alguna manera, y ahora cambiarlos nosotros podemos rompernos la cabeza pensando, pero solo podemos probar cosas. Yo me siento probando cosas, pero que no puedo saber si funcionan, ¿no? No tengo manera. Yo pertenezco a una carrera que fue una de las primeras que abiertamente se dijo que que la inteligencia artificial iba a reemplazar. Incluso tengo colegas, Susan es testigo, que dicen que vamos a desaparecer como tales. Yo soy traductora pública. Y me encuentro con los estudiantes de primer año
haciendo estos debates, hablando con ellos de estas cosas y pidiendo cosas que no tengo idea de si sirven para algo, como escriban su ensayo, ilústrenlo. Hagan como cuando yo iba a segundo grado y escribía 5 oraciones y la maestra nos hacía dibujar, ilustrar las oraciones que hayamos hecho. Y veo sus caras de, esta profesora no está bien, ¿por qué me está pidiendo que ilustre si nunca en mi vida hice un dibujo y menos colorearlo? Y les digo que lo tienen que colorear. Pero yo siento que eso por ahí puede despertar cosas de la creatividad como apagada que tienen, porque esa es la sensación que uno tiene, pero también nos faltan espacios donde compartirlo y que otros pares nos digan, bueno, yo probé tal otra cosa, así de trastornada como que ilustren un ensayo, lo pido en el parcial y algunos no lo hacen. Es decir, es muy raro. Y no sé si vos, digamos, tenemos que probar cosas que no tenemos idea de si pueden llegar a funcionar. Qué pregunta difícil. Yo sí creo que hay que probar. Hablo de una enseñanza en modo beta, siempre prototipada, porque tenemos que probar cosas. Es cierto que tenemos siempre en la universidad el tema de que vos tenés tu cuatrimestre y no sabés qué repercute en el siguiente. Estaría bueno conversar, ¿no?, con los colegas, qué pasó después con estas pruebas que vos hiciste. Me parece que de esto se trata la comunidad, no solo de hablar con otros y decirle, mira, yo probé esto, ¿me puedes decir qué pasó con esto? Pero traes una pregunta más difícil, que es la de la profesión. Y yo ahí estoy complicada, porque la realidad es que no se sabe. Yo tengo de mis 3 hijos, un actuario, una que se está por recibir de bióloga y una diseñadora gráfica en formación, chiquita. La que estudia diseño, en un momento la chicaneé, ¿no? Le dije, Mora, ¿vos no tenés miedo de que todo, hoy Canva tiene diseño, todo tiene diseño, ¿qué vas a hacer como diseñadora? Entonces me dice, a mí no me preocupa que Canva tenga inteligencia artificial, bla, bla, bla. A mí me preocupa que cambie el criterio estético de la sociedad y que empiece a valorar más las imágenes generadas por inteligencia artificial que las mías. Yo me quito el sombrero, crié una buena hija. Pero es cierto, y esto también puede pasar. También puede pasar que la sociedad empiece a valorar cosas que antes no valoraba y que cambie el criterio estético, ético y estético, ¿no? Y no sé qué va a pasar. Por eso tenemos que pensar esta anticipación. Y yo también la veo haciendo bricolage, ¿no? Y digo con las cajas, no por desmerecer, pero digo, ¿es eso lo que tienen que hacer los docentes? Y no lo sé, y quizás sí, ¿no? Pero me parece que no tenemos certezas de algunas profesiones. Es cierto también que hoy los traductores cada vez están mejor hechos y mejor avanzados. Entonces hay que pensar qué no pueden hacer, qué intersticio tenemos, si tenemos la posibilidad de ser los que validen algo y revisen. O sea, también hay que empezar a pensar esto, hay que discutirlo, hay que discutir el sentido de las carreras, hay que discutir los perfiles de las carreras, me parece que hay que discutirlo, y el currículum también. Me parece que hay que empezar por ahí. Por eso yo decía, hay que pensar qué contenidos son valiosos, qué perfiles son valiosos, pero tenemos oportunidades para esto, ¿no? Lo que pasa es que las dejamos ir, porque también nos da miedo que esto nos coma, ¿no? Nos coma la carrera, nos coma lo que pensamos. Digo, hay que decirlo también desde ese punto de vista, porque hay feudo, porque hay cátedra, porque las tribus académicas. Pero bueno, quizás es tiempo de revisar todo, ¿no? Y es una oportunidad también de revisarnos como universidad. Bueno, gracias. Bueno, ya estamos en tiempo. Te agradecemos nuevamente, Cari, por este intercambio riquísimo. Y les cuento un poquito cómo seguimos. ¿Sí? Aquí en este mismo espacio, en 15 minutos, se va a desarrollar un panel internacional. Y en el aula CITEP, en este mismo piso, en el entrepiso, vamos a tener el Ateneo de Investigación en Humanidades Digitales. Eso va a comenzar a las 11:15 en ambos espacios. Un aplauso final para